Bueno, pues 6 de la tarde, así que es hora de nuestra cita y es hora de encontrarnos de nuevo. Me da muchísimo gusto estar con ustedes. Me da mucho gusto tener oportunidad pues de continuar con estas charlas, de continuar con esta actividad que estamos realizando juntos, pues centrándonos en el tema el día de hoy de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. El tema de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre es un gran misterio, es una gran verdad, es una realidad digna de una profunda contemplación. Entonces, yo los invito a que aprovechemos mucho los minutos de que disponemos, que aprovechemos mucho el tiempo que tenemos juntos para platicar y también para que con toda libertad en el chat puedan poner sus preguntas. Saludo a las personas que están presentes en este momento en esta sesión de Zoom. Les agradeceré mucho también pues su participación, sus preguntas, me dará mucho gusto recibirlas. Y del mismo modo, ya saben que esta grabación va a estar disponible en Facebook, en Teología para Todos, @teolo para todos, y denle like a la página, síganos, ahí van a tener la grabación, van a tener sugerencias de algunas otras lecturas, y pueden también ahí hacer preguntas y plantear algunos temas y podemos platicar, conversar y profundizar, porque habíamos dicho, la teología es particularmente pregunta. Por supuesto que la teología también es respuesta, pero lo primero que tenemos que hacer para que la teología sea fructífera, lo primero que tenemos que hacer para que la teología verdaderamente rinda fruto, es hacernos las preguntas. Y cuando nos hacemos las preguntas, entonces ya no suena, creo en Dios Padre Todopoderoso, ¿no? Sino decir, oye, a ver, pero entonces, ¿cómo es esto, no? ¿Cómo es esto de Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre? Bueno, vamos a irlo platicando. ¿De qué vamos a platicar el día de hoy? En primer lugar, vamos a hacer una pequeña introducción. ¿Quién es Jesús? Nos vamos a preguntar un poco acerca de quién es Jesús. Luego vamos a dar algunos elementos de trinitología. No es una palabra ordinaria. En realidad, casi todo el mundo habla del tratado de la Trinidad, ¿no? Del estudio de la Trinidad, del tratado de la Trinidad. Pero la realidad es que cuando estaba preparando esta sesión sí empecé a buscar algo sobre trinitología y hay ciertos teólogos que han dicho, oye, pues es que hay que llamarle trinitología. Entonces, pues la verdad me tomé la libertad y así le vamos a llamar. Es decir, ¿qué tiene que ver ¿qué tiene que ver la Trinidad con la persona de Jesús? ¿No? Es una pregunta que tenemos que responder. Y vamos a hablar sobre la persona de Jesús, Jesús verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, es un recorrido que ya verán que hay una lógica intrínseca profunda. Y vamos a terminar hablando sobre seguir a Jesús. Vamos a terminar nuestra sesión hablando sobre seguir a Jesús. Así que para aprovechar mucho el tiempo que tenemos disponible, iniciamos de inmediato con el primer tema. ¿Quién es Jesús? Y esta es una introducción muy necesaria porque esta es una pregunta importantísima. Para descubrir a Jesús, algún día hay que preguntarnos quién es Jesús. Algún día hay que preguntarnos quién es Jesús y quién es Él. Porque, bueno, una cosa es que me llevaran a misa de chiquito, otra cosa es que pues yo creo algo, o al menos creo que creo, ¿no? Pero ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Pues vamos a empezar. En Mateo 16:13 y en otras partes del Evangelio, Jesús plantea una pregunta muy profunda. Y la pregunta es, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Es interesante porque Jesús no pregunta, oigan, ¿y cuánta gente nos está siguiendo? ¿No? Jesús no hace estadística. Jesús no dice, oigan, y pues ¿cuántos se han convertido? No pregunta eso. Jesús dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Porque el núcleo de lo que debemos descubrir en la persona de Jesús es a Jesús mismo. Es a Jesús mismo. ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Quién dice la gente que soy yo? Es la pregunta por la persona de Jesús. Esa es la pregunta que tenemos frente a nosotros. Es la pregunta por la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Es meramente un predicador? ¿Es un maestro con mayúscula y ya?
¿O es algo más? ¿Quién es Jesús? ¿No? Porque muchos se equivocaron y a lo largo de la historia muchos se han equivocado, ¿no? Y han dicho, no, en realidad Jesús es un moralista y que nos enseñó a portarnos bien. Pues mira qué padre, ¿no? Más o menos como Confucio, pues sí, más o menos. La pregunta por la persona de Jesús, ¿quién es Él? ¿Quién es Él? Incluso hay personas que dicen, habría sido más fácil para mí creer en Jesús si hubiera vivido en su época. Piénsenlo ustedes seriamente, piénsenlo seriamente. Sería más fácil creer en Él. ¿Creen ustedes que sería más fácil creer en Él si hubiésemos convivido con Él en su época? ¿Habría sido más fácil creer realmente? Bueno, pues imagínense ustedes que llegan a ver a un hombre que en el fondo es un hombre muy admirable y les despierta algo profundo y ese hombre dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Piensen ustedes en eso, en un hombre que dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Piensen ustedes en eso. ¿Ustedes qué le dirían? No, sí, no, sí. Yo sí me ando comiendo tu carne y bebiendo tu sangre. ¿Cómo? ¿De qué está hablando? Jesús no fue un hombre sencillo, un hombre fácil cuando estuvo en la tierra y no es un hombre fácil hoy día, ¿sí? Jesús tiene un peso específico enorme, ¿sí? No como el mío, no, el de él es un peso moral, un peso específico, grande, profundo, porque dice cosas tremendas que uno tiene que abrir su corazón y decir, Señor, no te entiendo, ¿no? O sea, no te entiendo, pero supongo que quiere, claro, y está hablando de la Eucaristía, eso ya lo saben ustedes, pero solo sabemos nosotros 2000 años después, ¿no? Bueno, ya lo sabíamos hace muchos siglos, desde los primeros siglos lo sabemos, pero el tema aquí es, imagínense ustedes a un hombre que dice con toda seriedad, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tendrá vida en él. Híjole, me cuesta, ¿no? Me cuesta. Un hombre que dice, mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. Hombre, la verdad es que eres súper y sí me despiertas unas cosas, pero ¿no estás un poco exagerando? No exageraba, ya sabemos que no exageraba. Pero la realidad es que, claro que cuesta trabajo aceptar esto, ¿no? Que Él es la luz del mundo y unidos a Él somos luz del mundo. Imagínense ustedes un hombre que dice, creen en Dios, crean también en mí, Juan 14:1. Creen en Dios, crean también en mí. Los predicadores de la historia, en el mejor de los casos, han predicado a Dios. En el mejor de los casos, los predicadores han predicado a Dios, han predicado una doctrina. Cristo habla de sí mismo. Creen en Dios, crean también en mí. Aquí estoy, ¿sí? Yo soy. Hay que rastrear los yo soy de la Escritura. Yo soy, que es una manera de afirmar su propia divinidad. Yo soy el buen pastor. Yo soy la puerta, ¿sí? Y dice, y les conviene que esto pase para que puedan entender que yo soy. Jesús es su nombre. Y ahí lo tienen en hebreo. Yoshua. A ver, Yeshua en realidad. Yeshua, que es un nombre que tiene una larga tradición. Porque saben ustedes que en hebreo las raíces de las palabras importan mucho. Entonces, en esta lámina tenemos otras palabras en hebreo que se parecen al nombre Yeshua, ¿sí? Por ejemplo, en Isaías 12:3 dice, sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Aquí lo dice en hebreo, ¿sí? Y en hebreo, aquí, lo que dice aquí en hebreo es Yeshua, ¿sí? Vean cómo suena a Yeshua, pero dice Yeshua. Yeshua quiere decir salvación. Yeshua quiere decir salvación. A lo largo de la historia del pueblo de Israel hubo otros grandes personajes que llevaron un nombre muy semejante. Por ejemplo, esta que es una Vav, se llama Vav, y que pueden verla aquí también, esta Vav, y esta Vav que también aparece en el nombre de Jesús, aquí se convierte en una O, porque tiene un puntito ahí que en realidad aquí no lo lleva, pero bueno. Es Oseas,
Joshea, ¿sí? Joshea, el profeta Oseas, se llama Joshea, pero tiene una raíz muy semejante a Yeshua, ¿sí? Y aquí aparece 2 veces el nombre de en realidad, Yehoshua, o sea, Josué, Yehoshua. O sea, Josué y Jesús en el fondo es el mismo nombre, solamente tiene como un acento distinto, ¿de acuerdo? Yehoshua, y en realidad, en el caso de Jesús, ya no es Yehoshua, ya no tiene la Hei intermedia, esta especie de H intermedia que es una Hei, sino dice Yeshua. ¿Qué quiere decir Yeshua? ¿Qué quiere decir el nombre de Jesús? ¿Qué quiere decir Yeshua? Yeshua, en realidad, la Y de esta del inicio es una Y, es una Yud, si no me equivoco. Esa letra en realidad representa el nombre de Dios, ¿sí? En realidad representa el nombre de Dios. Y el resto como pueden ver, el resto de la expresión, Shua, se refiere a salvación, o sea, Yahvé salva. El nombre de Jesús es Yahvé salva. Por eso también a todos los chavas, ¿no? Salvador. ¿Por qué le ponemos Salvador a las personas que se llaman Salvador? Porque el nombre de Jesús en hebreo se puede traducir como Salvador, Yeshua, Yahvé salva. Él es el Salvador, ¿sí? Él es el Salvador. Entonces, cuando a una persona le ponemos el nombre de Salvador y le acabamos diciendo chava, es porque lleva el nombre de Jesús, pero traducido del hebreo al español. Es decir, Yeshua, Jesús, Salvador. Yeshua, Yahvé salva, Dios salva, el Eterno salva. ¿De acuerdo? Bien. Sigo adelante. Jesús entonces quiere decir Yahvé salva. Jesús quiere decir Yahvé salva. Jesús es nombre propio. Estamos todavía en la introducción, así que muy atentos. Jesús es nombre propio, ¿de acuerdo? Jesús es un nombre propio. Es el nombre de una persona, es el nombre del hijo de María, ¿no? Y que todo el mundo lo reconocía como el hijo de José. Jesús es su nombre, Yeshua es su nombre, Jesús es su nombre. Pero Cristo no es su nombre. Esto espero que les vaya ilustrando y que vayamos profundizando en el misterio de Jesucristo. Cristo es un título. Jesús es su nombre. Cristo es un título. ¿Qué quiere decir Cristo en griego? Cristo en griego quiere decir ungido. Cristo en griego quiere decir ungido, ¿sí? ¿Qué es eso de ungir? Bueno, ungir es marcar con aceite, ¿sí? Todavía hoy día, cuando se bautiza a los niños, se les unge, o sea, se les hace un signo con aceite. En ocasiones se ungía a las personas derramando un cuerno de aceite sobre su cabeza, o sea, era un baño de aceite prácticamente, porque era muy solemne y muy grande la unción, ¿sí? ¿Y quién era ungido? Era ungido el rey. Por tanto, hablar del ungido es hablar de alguien que tiene categoría de rey. Eran ungidos los profetas, y también cuando hablamos de Cristo como ungido, de Jesús como Cristo, es decir, Jesús como ungido, estamos hablando de su condición de profeta. También son ungidos los sacerdotes, eran ungidos los sacerdotes. Y por supuesto, el gran ungido, el ungido por Dios, el Cristo de Dios, el ungido de Dios, iba a ser el Mesías. Entonces, Cristo remite a la condición de rey, de profeta, de sacerdote y de Mesías, porque Cristo es un título, su nombre es Jesús, Jesús el Cristo, ¿sí? Por eso hay una canción muy vieja, que solo nos sabemos los que ya hemos perdido el cabello, pero bueno, muchos de ustedes no lo han perdido, creo que era de Roberto Carlos, que decía Jesús Cristo, ¿no la recuerdan? Jesús Cristo. ¿Por qué dice Jesús Cristo? Pues porque en realidad Jesús es un nombre y Cristo es un título. Raro, ¿no? Porque nadie usa el nombre Jesús Cristo, pero bueno, es una linda manera de subrayar la diferencia entre el nombre y el título, ¿de acuerdo? En hebreo, Mesías se dice Mashiach, el Mashiach. Y Mashiach quiere decir Mesías. ¿Y saben qué quiere decir Mesías en hebreo? ¿Qué quiere decir Mashiach en hebreo? Pues lo mismo quiere decir ungido. O sea, quiere decir Cristo. Decir Jesús Mesías es decir Jesús el Cristo, ¿sí? Jesús es el Mesías, es decir,
Jesús es el Cristo, ¿sí? Es intercambiable, porque es lo mismo, Cristo, ungido, Mesías, Mashiach, ¿de acuerdo? Y a mí me gusta mucho, Mateo 1:1 es traducido de muy diversa manera en distintas Biblias. Si tienen varias Biblias a la disposición, no salgan de sus casas, quédense en casa, no pasa nada, busquen Biblias en internet y comparen traducciones de la Biblia. Pero Mateo 1:1 dice, libro del origen de Jesucristo, hijo de David. Así dice una Biblia en particular, ¿no? Creo que lo saqué de la Biblia de Jerusalén. Libro del origen de Jesucristo, hijo de David. En otra Biblia dice, libro del origen de Jesús el Cristo, hijo de David. En otra Biblia dice, libro del origen de Jesús el Mesías, hijo de David. A ver, ¿cuál es la traducción correcta? Es que es lo mismo. Jesús, Jesucristo, Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, ¿sí? Es lo mismo. Dense cuenta de que Jesús es un nombre, Cristo es un título. Espero que eso esté suficientemente claro. Cualquier duda, comentario, aclaración a través del chat, me dará muchísimo gusto leerlos. Siéntanse en confianza, por favor. Hay que hacer preguntas. Tienen que hacer más preguntas. Para hacer teología hay que hacer más preguntas. Oye, pero entonces, ¿cómo es esto? ¿Y cómo y tal? Ay, vamos aclarándonos. De esta manera, Jesucristo, aunque se usa para designar al Salvador, ¿no? Aunque la palabra Jesucristo se usa para designar al Salvador, no es un nombre propio, en realidad es una confesión de fe. Qué tierno que una persona que no cree en Jesús diga, oye, ¿y tú crees que Jesucristo? Ay, amén, ¿no? Así se contesta, ay, amén, ¿no? ¿Por qué? Pues porque Jesucristo, es decir, Jesús es el Cristo, Jesús es el ungido de Dios, Jesús es el Mesías. En realidad, hablar de Jesucristo es pronunciar, establecer una confesión de fe. Jesucristo es la contracción de Jesús es el Cristo, Jesús es el ungido, Jesús es el Mesías, ¿de acuerdo? Es lo mismo, Mesías quiere decir ungido, Cristo quiere decir ungido, Cristo en griego se dice Mashiach, Mesías en hebreo, ahí está, ¿sí? Muy claramente. Así que decir Jesucristo es afirmar que Jesús es el Cristo prometido por Dios al pueblo de Israel. Decir Jesucristo es afirmar que Jesús es el Cristo, cámbienle, ¿no? ¿Cómo diríamos? Jesús es el Cristo, Jesús es el ungido, Jesús es el Mesías prometido por Dios al pueblo de Israel. Cristo quiere decir Mesías, que quiere decir ungido en español. Cristo en griego, Mesías, Mashiach en hebreo. ¿De acuerdo? Decir Jesucristo es confesar que Jesús es el Cristo, Él es el Cristo. Y en una contracción decimos Jesucristo, ¿no? Te adoramos, Jesucristo, ¿no? Bueno, y esto nos lleva a la trinitología. Esto nos tiene que llevar ahora a estudiar algunos elementos relacionados con la Trinidad, ¿de acuerdo? Así que vamos a hablar un poquito de la Trinidad, tema un poco complejo, ¿no es cierto? ¿Cuándo comenzó a existir Jesús? Y si tuviéramos tiempo suficiente, pues la verdad es que les pediría sus opiniones y veríamos un poco, ¿cuándo empezó a existir Jesús, no? ¿En qué momento empezó a existir Jesús? Por ejemplo, cuando nació de María, entonces empezó a existir. Digo, porque algunos piensan eso, ¿no? Jesús en realidad, pues, existe desde que nació de María para acá. Otros dicen, no, espera, no. Jesús no existió solo desde que nació de María, en realidad, desde el momento de su concepción. O sea, cuando el Espíritu Santo concibe virginalmente en María a Jesús embrión, ahora sí que si me permiten, a Jesús embrión, a Jesús mórula, ¿no? Desde ese momento ya hay Jesús, ya después va a nacer, pero la persona existe desde antes de nacer. Por eso el aborto está mal, por cierto. Por eso, porque la persona existe desde antes de nacer. Ya hay persona, verdaderamente hay persona. Y Jesús entonces es cierto, ya existía. Pero a ver, ¿no existió antes? Jesús no existió antes de encarnarse en María. ¿Es probable que Jesús haya existido antes de hacerse hombre? ¿Qué dice la fe cristiana? Y cuando nos hacemos las preguntas y tenemos que dar razón, pues entonces es cuando se nos empiezan a ordenar las ideas. Piénsenlo seriamente, ¿no? ¿Y Jesús existía antes de hacerse hombre realmente? ¿Poco antes de hacerse hombre? ¿No? Medio ahí bajó con el Espíritu Santo, medio, o quizás mucho antes de hacerse hombre, ¿no? Ya leeremos ahí sus comentarios. Por cierto, sus comentarios denles un poquito de contexto, porque a veces leo un comentario y ya no sé en qué momento de la clase lo dijeron, y entonces ya no entiendo bien su mensaje, ¿no? En todo caso, tenemos que recordar el inicio del Evangelio de San Juan. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios,
y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo. El nombre que da San Juan a Jesús el Cristo, a Jesús el ungido, a Jesús el Mesías, es en griego el nombre de Logos. Dice, Él es el Logos. Una palabra amadísima en griego. Una palabra que remite, Logos es un término que remite a la palabra, que remite al verbo. Logos que remite a la razón, que remite al pensamiento. Es una palabra riquísima, complejísima, logos. Y aquí se tradujo como verbo, y está bien traducida como verbo. Juan 1:1, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Y entonces Juan nos está diciendo algo muy importante de Jesús. Nos está diciendo que en el principio Él, que era el verbo de Dios, Él ya era. En el principio era el verbo. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Y esto plantea un problema teológico. Esto plantea un problema teológico muy serio. Y el problema teológico serio es cómo entender a Dios. ¿Cómo entender a Dios si en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios? Pero el verbo es Dios o no, porque aquí dice que el verbo estaba con Dios. Claro, dice, y el verbo era Dios. A ver, ¿estaba con Dios o era Dios? Es que aquí se empieza a plantear el tema de la Trinidad. ¿Lo ven? Los primeros cristianos leían esto y se sorprendían tanto como nos podemos sorprender ahora cuando hacemos esta reflexión y decir, a ver, pero ¿cómo? ¿Cómo que en el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios, pero a la vez el verbo era Dios? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quédense en mente con esta reflexión, en mente esta reflexión. Juan 1, versículo 2 y 3. Ella estaba en el principio junto a Dios. Todo, aquí dice, en realidad debiera de ser el verbo, ¿no? Él estaba en el principio junto a Dios, todo se hizo por él. Es que en realidad aquí la traducción era palabra, lo siento, tomé otra Biblia y decía palabra, la palabra. La palabra, ella, estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por ella y sin ella nada se hizo. La palabra, el verbo, ¿de acuerdo? Miren qué importante declaración. Ella estaba en el principio junto a Dios, el verbo estaba en el principio junto a Dios. Todo se hizo por el verbo y sin el verbo nada se hizo. Todo se hizo por el verbo. A veces pensamos simplistamente que el Padre es el creador, que el Hijo es el redentor y que el Espíritu Santo es el santificador. A veces pensamos eso. Pero en realidad, todo se hizo por el verbo, todo se hizo por la palabra. El logos de Dios, que es Jesucristo, que es quien se encarna, el logos de Dios estaba en el principio, como dice Génesis, ¿no? En el principio Dios creó el cielo y la tierra, ¿no? En el principio era el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea, el verbo estaba con Dios ahí creando las cosas, estaba creando también. Y por cierto, el Espíritu Santo también. Y para complicar un poco esto, ahora sí que ahí lo escribí, ¿no? Y para complicar un poco esto, dice Jesús en Juan, y lo dice muchas veces, el Padre y yo somos uno. Ay, a ver, espérame, no te entiendo, Señor, no te entiendo. Imagínense los pobrecitos apóstoles ahí. Ay, sí te creemos, pero no entendemos muy bien, ¿no? No entendemos muy bien. ¿Qué quieres decir? Y para mayor complicación, pues en Mateo 28:19 da una orden Jesús resucitado da una orden. Y dice, id pues y haced discípulos a todas las gentes, todos los pueblos, bautizándolas en el nombre del Padre, debí de haber puesto Padre con mayúscula, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces ahí sí ya dijeron los apóstoles, ok, ¿y es la orden? Perfecto, vamos a bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y empecemos a pensar qué es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no? Digo, quedaba bastante claro, estaban bautizando en el nombre de Dios. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bautizan en el nombre de Dios. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir exactamente que Dios sea Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Qué quiere decir eso? Esa es la duda. ¿Qué quiere decir eso? De este modo, los cristianos descubrimos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es lo que descubrimos los cristianos, ¿de acuerdo? Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso es muy importante, porque bueno, ya nos podemos plantear las preguntas correctas, ¿no? Ya nos podemos plantear las preguntas correctas. Porque les aseguro que el cristianismo sería mucho más simple y mucho más fácil de explicar y mucho más fácil de, digamos, de convencer para otros, pues si Dios no nos hubiera revelado que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque eso plantea un problema arduo, un problema fuerte, ¿sí? Pero eso es lo que Dios reveló. Es algo difícil de explicar, pero así se recibe la revelación. Y nosotros lo que hacemos es custodiar la revelación. El cristianismo no es invento nuestro. ¿Quién se va a inventar que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿En qué cabeza cabe decir una cosa de ese tamaño? ¿Sí? Y entonces los cristianos justamente inician una reflexión sobre esta realidad, la realidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y entonces se afirma que Jesús es coeterno con el Padre. Jesús es coeterno con el Padre, o sea, comparte la eternidad con el Padre. ¿Sí? Jesús comparte la eternidad con el Padre. Y comparte la eternidad con el Padre solo quiere decir una cosa, que Jesús es Dios, que Jesús es Dios. ¿De acuerdo? Les pido sus participaciones a través del chat, me dará mucho gusto leerlos. He visto que han ido creciendo las participaciones, ¿eh? Les agradezco mucho. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esto es complejo. Y sin embargo, ya los cristianos descubrimos que desde el principio el Verbo estaba con Dios. Jesús es coeterno con el Padre. Jesús es Dios. Arrio, en el siglo IV, afirmó que Jesús no era eterno. Es que a veces, de veras, los cristianos nos hemos metido en unos problemas y este Arrio, que era un cristiano, pues se le ocurrió decir, no, la verdad, el único eterno es Dios Padre y el Hijo en realidad es una criatura. En algún momento de la historia Jesús fue creado y comenzó a existir formalmente en el momento de su nacimiento. Eso lo dijo Arrio. Y todavía hoy día en el mundo hay arrianos, ¿eh? Todavía en el mundo hay arrianos, herederos de, o sea, llevan 1500, 1600 años de arrianismo, algunas comunidades. Arrio afirma esto y se convierte en un error tan grande dentro de la comunidad cristiana que se convoca al concilio de Nicea. Es uno de los primeros concilios. En realidad, si no me equivoco, el primer concilio ecuménico, el concilio, es decir, un concilio al que se llamó a todos los obispos, digamos, del mundo conocido. El concilio de Nicea del año 325. Y hay una declaración muy bonita del concilio de Nicea que acaba convirtiéndose en una fórmula de fe que ustedes van a reconocer. Y dice, creo en un solo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, engendrado unigénito del Padre, es decir, de la sustancia del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero. Esa afirmación se construyó para rechazar el error de Arrio, ¿de acuerdo? Se construyó para rechazar el error de Arrio y decir, no, señor, Jesús no es una criatura, Jesús es Dios de Dios, es luz de luz, es Dios verdadero de Dios verdadero, de la misma sustancia del Padre. Hoy día decimos nosotros de la misma naturaleza del Padre, ¿no es cierto? Que es lo mismo que sustancia. Engendrado, no hecho. Hoy decimos engendrado, no creado. Contra Arrio. Vean el impacto de Arrio en la confesión de la fe. Engendrado, no hecho. De una sola sustancia con el Padre, por quien fueron hechas todas las cosas, las que hay en el cielo y las que hay en la tierra. ¿Sí? Y así sigue. Esto está en el Denzinger-Hünermann, número 125. ¿De acuerdo? De ahí tomé esta declaración. Y luego, todavía, en la carta a los Colosenses, capítulo 1, versículos 15 a 17, dice lo siguiente. Él, Jesús, él es imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación. Vean, Jesús es imagen de Dios invisible, es Dios hecho hombre. Primogénito de toda la creación, es lo primero. Él es lo primero porque es creador, en realidad es Dios creador, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Primogénito de toda la creación, porque en Jesús,
En el logos de Dios, en el verbo de Dios, en él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos, dominaciones, principados, potestades. Vean lo que dice San Pablo. Todo fue creado por él y para él. Todo fue creado por él y para él. Vean qué belleza de expresión. Todo fue creado por él y para él. ¿Saben para qué existe el universo entero? Para que sea uno en Jesucristo. Para eso existe el universo entero. Para que esté unido en la persona de Jesucristo, que es nuestro mediador ante el Padre. Siendo Dios, Él se quiso hacer hombre para ser nuestro mediador ante el Padre. Todo fue creado por Él y para Él. Él existe con anterioridad a todo y todo tiene en Él su consistencia. Todo tiene en Él su consistencia. Dice, dice la plegaria eucarística número 3. Dice, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Hoy salió el sol, eso te lo concedió Dios Padre en Cristo Jesús. Hoy tuviste el amor de tu familia, eso te lo concedió Dios Padre en Cristo Jesús. Por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Hoy tuviste un pan que llevarte a la boca, eso te lo concede Dios Padre en el Espíritu Santo, en Cristo, por quien se concede al mundo todos los bienes. Piensen ustedes en eso, ¿eh? Eso es la fe de los cristianos, de eso se trata. Entonces, si Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿qué es cada uno de ellos? Porque, a ver, ya dijimos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero entonces, ¿qué es cada uno de ellos? ¿Qué es cada uno de ellos en lo particular? Bueno, el término, que no es un término bíblico, no lo es, y no tiene por qué ser, todos los términos teológicos tienen que ser bíblicos, no, eso no. El término que eligió la tradición cristiana fue persona. Primero se usó el término persona para el Padre, para el Hijo y para el Espíritu Santo, y luego se usó para las criaturas que somos imagen y semejanza de Dios, que por eso somos personas humanas. Pero primero hay personas divinas. Primero descubrimos a las personas divinas. Y aquí les leo la confesión Quicunque, que es una confesión antiquísima de San Atanasio, si no me equivoco. No, esta, ya no estoy seguro de si esta es de San Atanasio. Mejor no les digo. Es una confesión antiquísima que está en el número 75 de Denzinger-Hünermann, que dice, ahora bien, la fe católica es que veneramos a un solo Dios en la Trinidad, en la unidad, sin confundir a las personas ni separar las sustancias, porque una es la persona del Padre, otra es la persona del Hijo y otra la persona del Espíritu Santo, pero el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo tienen una sola divinidad, gloria igual y coeterna majestad. Un solo Dios en tres personas. Esto es del año 100 y pico. La confesión Quicunque es del año 100 y pico, 180 creo. Un solo Dios en tres personas. Por tanto, ¿quién es Jesús? Es la segunda persona de la Trinidad. Es el Logos de Dios, es el Verbo de Dios, verdadero Dios, verdadero Dios. Y por eso afirmamos que Jesús es Dios, que el Logos de Dios, el Verbo, la palabra de Dios, es coeterno con el Padre, y que quien se encarna en Jesús es el Logos de Dios. O sea, quien se encarna en la humanidad de Jesús es el Logos de Dios. Es el Logos de Dios. Por eso dice Juan en 1.14, Juan 1.14 dice, el Verbo se hizo carne, el Verbo se hizo carne. ¿Por qué el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros? ¿Por qué el Verbo se hizo carne? Y en griego dice, y puso su tienda entre nosotros. ¿Por qué puso su tienda entre nosotros? Porque Dios asumió la carne humana. El Dios eterno, la segunda persona de la Trinidad, se hizo carne en Jesucristo. Y eso nos lleva a hablar sobre la persona de Jesús. Así que vamos con ánimo. Vamos a hablar de la persona de Jesús en particular. Y todo lo que hemos dicho ya nos lo aclara mucho. ¿Quién es Jesús? Pedro le dice a Jesús en Mateo 16:16, le dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, tú eres el Mesías, tú eres el Mashiach, tú eres el Cristo, tú eres el ungido, el Hijo de Dios vivo. Jesús es el Mesías, Jesús es el Hijo de Dios. De hecho,
Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y a partir de esta base de que Jesús es Dios hecho hombre, ¿cómo entender su persona y sus acciones? Quédense, por favor, con estas ideas, ¿eh? ¿Cómo entender su persona y sus acciones? Miren, hay personas, obsérvenlo con cuidado, pongan atención. Hay personas que creen que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso sí que lo creen. Pero creen que en ocasiones se comportaba como Dios, cuando multiplicaba el pan, cuando multiplicaba los peces, cuando devolvía la vista a los ciegos, cuando devolvía la movilidad a los paralíticos. Entonces se comportaba como Dios. Pero también hubo ocasiones en que Jesús se comportaba solo como hombre, al llorar la muerte de su amigo Lázaro, cuando se quedaba dormido porque pues le ganaba el sueñito, o al sufrir en la cruz, o cuando le daba hambre. Entonces hay quien dice, no, en realidad Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre cuando hace milagros, cuando se transfigura en el monte Tabor es Dios, pero cuando está en la cruz es hombre, ¿no? Eso piensan algunos. Pues eso, si esto fuera cierto, Jesús sería esquizofrénico, porque resulta que en su cuerpo tendría que estar actuando a veces la divinidad y a veces la humanidad, y entonces sería como un monstruo de dos cabezas, que de repente le sale una y de repente la otra. No, eso no es la fe cristiana. La fe cristiana no dice que Jesús a veces se comporta como Dios y a veces se comporta como hombre. La fe cristiana no dice eso. Porque les digo, eso haría de Jesús un esquizofrénico, en donde a veces actuaría su personalidad divina y a veces su personalidad humana. No, eso no es doctrina cristiana. Esto sería muy extraño, ¿no? ¿En qué momento de repente ya surge el Jesús humano y cuándo surge el Jesús divino y qué pasa en medio? No, no es cierto, no es cierto. Eso es muy extraño. Eso no es fe cristiana. Así no entendemos los cristianos a Jesús. Cristo es una sola persona, no dos. Cristo es una sola persona. Entonces, vamos entendiendo esto. Cristo es una sola persona, no es dos personas. Todo lo que hace Él, todo lo que hace, lo hace Él, que es uno y único. Piénselo, piénselo. Todo lo que hace, lo hace Él, que es uno y único. Él es uno y es único. Él es Jesús. Él es Jesús, el hijo de María, el hijo adoptivo de José. Todo lo que hace, lo hace Él, que es uno y único. Ahora, la fe cristiana dice que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Esto nos lleva a un concepto precioso. Por favor, no se dejen impactar por los términos. Los términos nos ayudan a hablar con precisión. Y a eso se refiere la unión hipostática. ¿Qué es la unión hipostática? La unión hipostática es la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana. Cuando hablamos de Jesús, estamos hablando de que en Jesús se verifica la unión hipostática. La unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana, ¿sí? No solo así, sino así, ¿no? La naturaleza, digamos así mejor, la unión de la naturaleza divina con la naturaleza humana. Eso se llama unión hipostática. Eso es lo que pasa en Jesús. El único caso de unión hipostática en toda la historia es Jesús, donde la naturaleza divina se une íntimamente, estrechamente y de manera perfecta con la naturaleza humana. Y entonces llegamos a una formulación fundamental de la cristología, amigos míos. Llegamos a una formulación fundamental de la cristología, y es que Cristo es una sola persona con dos naturalezas. Cristo es una sola persona con dos naturalezas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, dice el Concilio de Calcedonia. Miren, el Concilio de Calcedonia se llevó a cabo en el año 451 y había discusiones entre los cristianos acerca de si en Cristo había una sola persona o dos personas, las dos naturalezas, o en realidad la naturaleza divina dominaba sobre la naturaleza humana de tal manera que su naturaleza humana quedó empequeñecida. Y vean lo que dice el Concilio de Calcedonia, ven qué belleza. Se ha de reconocer a un solo y mismo Cristo Señor, Hijo unigénito en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división
sin separación. La diferencia de naturalezas de ningún modo queda suprimida por su unión. Aunque la naturaleza humana y la naturaleza divina están unidas, no queda suprimida su diferencia. La diferencia de naturalezas no queda de ningún modo suprimida por su unión, sino que quedan a salvo las propiedades de cada una de las naturalezas y confluyen en ¿cuántas personas? En una sola, que es Jesús. Jesús es una sola persona con dos naturalezas y una sola hipóstasis, no partido o dividido en dos personas, sino uno solo y el mismo Hijo unigénito, Dios, Verbo, Señor Jesucristo. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. No, eso no lo dice, nada más que me inspire. Bueno, entonces, una sola persona, dos naturalezas. Y entonces, ¿qué quiere decir esto? Una sola persona, dos naturalezas. Quiere decir esto. Quiere decir que Jesús es una sola persona con naturaleza humana y divina, unidas pero no confundidas, distintas pero no separadas. Así, es una bella formulación que casi les diría, apréndansela de memoria. Jesús es una sola persona, y apréndensela de memoria para entenderla mejor, y mándenos a Teología para Todos todas sus dudas, por favor. Todas sus dudas, mándenos. Pero vean a qué profundidad teológica hemos llegado. Jesús es una sola persona con naturaleza humana y divina. Naturalezas que están unidas pero no confundidas y que son distintas pero no están separadas. Están unidas en la misma persona de Jesús. ¡Qué maravilla!, ¿no? Ahí se da la unión. ¿Cómo se llama esa unión? ¿Cómo se llama? Se llama hipostática. Unión hipostática de lo divino y lo humano en la persona de Jesucristo. O sea, toda la humanidad de Cristo coopera con su divinidad. Toda la realidad humana de Cristo coopera con su divinidad. Cristo es plenamente humano. Cristo iba al baño, le daban ganas de hacer del uno y también, sin jamás faltar al respeto al Señor, pues la verdad también de repente tenía que ir allá atrás de las matitas a hacer del dos. Sí, también, porque su humanidad es plena. Lo único que no compartió de nuestra humanidad fue el pecado. Todo el resto de la humanidad, sí, también lloraba. A ver, ahí está en el Evangelio que lloró. Toda la humanidad de Cristo, que es verdadera humanidad, no es apariencia humana, no es apariencia, es verdadera humanidad, coopera con su divinidad. Cristo tiene un alma humana, sí la tiene, se hizo ser humano y por tanto Dios asume como propia un alma humana. Dios sabe lo que es tener un alma como la nuestra, ser así de pequeños como somos. Cristo, y ya no puedo abundar en esto, digo, ya habrá que hablarlo en otro momento, Cristo tiene dos voluntades, la humana y la divina, pero unificadas en la persona. Cuando Jesús decidía con su voluntad humana y divina a la vez, ¿sí? Decidía con las voluntades que tenía, humana y divina. Jesús es el único ser humano en la historia que ha tenido dos voluntades, humana y divina. Nosotros solo tenemos una, humana, ¿sí? Pero Jesús tiene dos voluntades. Piénsenlo. No se trata de que ahorita ya nos quedó claro a todos, ¿no? No, la verdad es que váyanlo pensando. Pero eso es lo que implica que Jesús es una persona con dos naturalezas. Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Una sola persona con dos naturalezas. Y aquí les voy a dar una hermosa palabra. La palabra realidades teándricas. La palabra teándrico. Es un término poco usual, no muy posicionado en la teología, pero muy útil. A mí me parece muy, muy útil. ¿Qué quiere decir teándrico? Teándrico viene del griego theos, que quiere decir Dios, y anthropos, hombre. O sea, teándrico es theosántropos. Teándrico es Dios y hombre. Teándrico quiere decir divino humano. Y por tanto me parece una palabra, me parece un término riquísimo para referirnos a lo que pasa en Jesús. Lo que pasa en Jesús siempre es divino humano. O sea, es teándrico, ¿de acuerdo? Lo que pasa en Jesús es teándrico. Ya saben que siempre me atraso un poquitín, ya es prácticamente es cuarto, bueno, ya es cuarto, me voy a tomar 3 minutos más, ¿de acuerdo? La sangre de Jesús es sangre verdaderamente humana. La sangre de Jesús es sangre verdaderamente humana y a la vez es divina. La sangre de Jesús es teándrica, es divino-humana. Por eso su sangre es redentora, por eso su sangre es verdaderamente divina, pero es divino-humana. Si ponemos bajo el microscopio sangre de Jesús, si pudiéramos poner sangre de Jesús, veríamos que
es apositivo, se supone que es apositivo, creo. Digo aquello por los estudios de la sábana santa y todo esto, pero no estamos hablando de la sábana santa, mejor no menciono ese tema, bueno, ya lo mencioné. Su sufrimiento es humano y divino a la vez. Su sufrimiento es teándrico. Cuando Jesús sufre, sufre su naturaleza humana y su naturaleza divina, sufren ambas, porque sufre Jesús. No puede sufrir una sola de las naturalezas, porque están unidas. Su sufrimiento es teándrico, es humano y divino. Su amor es humano y divino. Su llanto es humano y divino. Entonces Dios lloró. Cuando Jesús llora por su amigo Lázaro, claro que Dios lloró. Claro, lloró Jesús, que es Dios y hombre a la vez, es verdadero Dios y verdadero hombre. Es teándrico, ¿lo ven? Es teándrico. Su llanto es humano y divino. Su hambre es humana y divina. O sea, ¿Dios sabe lo que es tener hambre? Pues claro, en Jesús sí. Claro que lo sabe y claro que lo experimenta. Su hambre es humana y divina. Sus milagros son humanos y divinos. Y tomó saliva. ¿No han leído esa parte que dice, y con su saliva hizo lodo y se lo puso en los ojos? Ahora sí que, hablando en serio, imagínense ver a un hombre ahí que anda escupiendo y con su saliva hace lodo y le toca los ojos al otro. Oye, no, pues me lo vas a contagiar de no sé qué cosa, ¿no? Pero en realidad su saliva es humana y divina. ¿Lo ven? Dice, y Jesús tocó su lengua y luego tocó la lengua del mudo. Jesús primero, piénsenlo en serio. Vean la escena, un hombre tocándose la lengua, ay, qué desagradable, ¿no? Qué sucio que se mete la mano a la boca. Y luego le toca la lengua al otro, todavía no tocando su lengua. Porque Jesús todo lo que hace es humano y divino. Y cuando duerme Jesús, su sueño es humano y divino, es Dios quien duerme. Todo es teándrico en Jesús, todo es teándrico. ¿Quién llora cuando llora Jesús? Pues llora Jesús, la persona, y participan sus dos naturalezas. Sus lágrimas verdaderamente son divinas y humanas, son teándricas. Sus palabras son teándricas todo el tiempo. No hubo palabra ociosa en Jesús. Toda palabra es palabra del verdadero Dios y el verdadero hombre. Sus obras son teándricas siempre, todo el tiempo. Todo el tiempo, todas sus obras son divino-humanas. No está dividido, es una sola persona. Verdadero Dios y verdadero hombre. Y bueno, y ya para terminar, seguir a Jesús. ¿Por qué vale la pena seguir a Jesús? En Juan 21, en Juan 21, 22 dice, tú ven y sígueme. Jesús habla de seguirlo muchas veces en los evangelios. Seguir es ir con Él, es habitar con Él, es vivir con Él. ¿Sí? Le dicen, Señor, ¿dónde vives? Y Jesús les dice, vengan y verán. No les dice, vengan y verán la dirección de mi casa. No, vengan y se les abrirán los ojos. Vengan y verán. Si vienen conmigo, verán. Ustedes verán. La vida del cristiano es seguimiento de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Y nunca Cristo a veces me trata como hombre y a veces me trata como Dios. No, Él siempre es Dios y hombre, siempre. Y cuando ve mi sufrimiento lo comparte en su humanidad. Cristo, seguir a Cristo es siempre seguir al verdadero Dios y verdadero hombre. Seguimos a Cristo porque nada de lo humano le es ajeno a Él. Seguimos a Cristo porque Él quiso hacer la experiencia humana hasta la muerte misma. No solo eso, es que ha sido embrión en María, y no es broma. Él fue embrión en María, ha sido niño pequeño en brazos de Santa María y de San José, ha sido un adolescente, un joven, un adulto, ha sentido hambre, ha visto morir a su padre, por eso su padre no estaba en la cruz, porque ya había muerto. Seguimos a Cristo porque nada de lo humano le es ajeno y seguimos a Cristo porque es Dios. Él es el camino, la verdad y la vida. Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y dice algo muy importante, y con esto termino, es la última frase. Termino diciéndoles, dice Jesús, sin mí nada pueden hacer. Juan 15:15. Y nada podemos hacer. Señores, que sin ti no podemos, sin ti no podemos. Y como no podemos hacer nada sin Jesús, nada, pues lo mejor que podemos hacer, el mayor favor que nos podemos hacer en nuestra vida, pues es seguir a Jesús. Amén. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla, denme un segundo, voy a dejar de compartir la pantalla y dejo de compartir la pantalla y déjenme fijar mi... Ay, perdón. Denme un segundo. Ahí estoy. Muy bien.
Y ahora vamos a leer el chat. Ahora voy a revisar su chat. Denme un segundo, porque ahora sí, híjole, ahora sí estuvieron. Ya no los voy a motivar tanto, ¿eh? Ya no los voy a motivar tanto, andan muy alborotados. No, está muy bien. Aquí está, asistencia, asistencia, bienvenidos, muchas gracias, perfecto. Gaby, saludos. Lilian, muchos saludos. Heriberto Nicolás, qué gusto, querido amigo. Gaby, todos amigos míos. Mónica también, que está por acá. Luis Carmona, que anda por acá también. Mónica Lepe, saludos. Maruca Machuca, muy bien, saludos. Teresita Valdés, Gaby Rosales, Edna Laurencio también. Edith Zavala, tanto gusto. Fernanda Cervera, gracias. Yoli, muchas gracias. Bueno, aquí hay un comentario, ¿no? Desde todos los tiempos. Sí, supongo que estamos hablando de la eternidad de Jesús y que Jesús verdaderamente está presente desde todos los tiempos. ¿Qué significa para la mente humana todos los tiempos? Muy buena pregunta, ¿no? Muy buena pregunta. Gracias, Rosana. Me da muchísimo gusto saludarte. Mi prima, por cierto. Mi prima querida. ¿Qué significa para la mente humana todos los tiempos? Es bien interesante porque la razón es más poderosa que la imaginación. La razón es más poderosa que la imaginación. Fíjense muy bien. Piensen. Imagínense una canica. Imagínense 10 canicas. Más o menos pueden, ¿no? Así, pero así como viéndola, 10 canicas. Ahora imagínense 1,000,000 de canicas. No 1,000,001, no 1,000,004, no 999,999, no. 1,000,000 de canicas. Imaginárselo es imposible. Se pueden imaginar un montón de canicas, pero 1,000,000 preciso de canicas no lo pueden imaginar. Pero si yo les digo, tengo un cajón con 1,000,000 de canicas, ustedes entienden perfectamente lo que les estoy diciendo. La razón, creemos que la imaginación es más poderosa que la razón. No, la razón es más poderosa que la imaginación. Entonces, yo lo que te respondería, Rosana, es no podemos imaginar todos los tiempos, pero sí podemos pensarlo. Porque nuestro intelecto es, digamos, es inteligencia participada, aunque es una inteligencia muy limitada, ciertamente es una inteligencia que Dios nos ha compartido. Y entonces podemos entender lo que es la eternidad, aunque no nos la podemos imaginar. Es muy interesante. Y justo eso, ¿no? ¿Desde cuándo ha existido Jesucristo? Pues desde siempre, es Dios. Jesús es alfa y omega porque Dios, si bien es trino, es un mismo Dios en 3 personas distintas, dice Luis Carmona. Además, en el credo confesamos engendrado o no creado. Jesús es desde el inicio. Correctísimo, Luis. Jesús es desde el inicio. Y a veces las personas dicen, no, lo bonito de la Navidad, pues es que empezó a existir Jesús. Bueno, en nuestro mundo sí, y desde 9 meses antes, por cierto, ¿no? Pero Jesús es desde la eternidad. Edna Laurencio hace una pregunta. ¿Por qué se escribe YHVH? A ver, eso se llama el tetragramaton. Lo voy a escribir aquí como mensaje. Tetragramaton. ¿Y qué es el tetragramaton? Lo que es el tetragramaton son las 4 letras del nombre de Dios. Y es una Y, digamos, es una Y, Vav. Por eso, una Vav que normalmente se representa como una W o una V, J-Vav, Hey-Vav, H y otra V o W. Entonces, normalmente se pone YHWH, ¿no? YHWH. Les decía, una Y, luego una H, una Hey, luego una Vav y luego otra Hey. Creo que lo dije mal hace ratito. Entonces, YHWH o YHVH, ¿sí? ¿Cómo se pronuncia esa palabra? Tenemos un grave problema. El grave problema es que los judíos no pronunciaban esa palabra porque el nombre de Dios no se pronuncia, es tan sagrado que no se pronuncia. Y cada vez que veían esa palabra, lo que decían era Elohim. Elohim quiere decir Señor, ¿sí? Elohim quiere decir Dios. Adonai quiere decir Señor. Elohim quiere decir, Adonai quiere decir Señor, Elohim quiere decir Dios. Entonces no pronunciaban esa palabra. Los estudiosos de la Biblia y del hebreo dicen que en realidad YHWH o YHVH quiere decir Yahvé. En realidad las vocales que lleva deberían ser Yahvé. ¿Por qué los testigos de Jehová, en lugar de decirle a Dios Yahvé, le dicen Jehová? Por una mala lectura bíblica, porque
en el YHWH se le pusieron las mismas vocales que Elohim, que les acabo de decir que es otro nombre de Dios. Elohim, que quiere decir Dios. Entonces, y también se le ponían las vocales de Adonai. Cuando a Yahvé, YHWH, le ponen las vocales de Adonai, dice Yahová. ¿Lo ven? Dice Yahová, Adonai. Quítenla ahí. Nada más quédense con la AOA. Yahová. Entonces, cuando ustedes abren el texto masorético, que es un manuscrito que tiene 1000 años, es una Biblia hebrea de hace 1000 años, ahí dice Yahová. Y entonces se tradujo al español como Jehová. ¿Sí? Pero lo que no saben es que se ponía AOA para que tú dijeras Adonai, no para que dijeras Yahvé ni Jehová. Se dice Adonai, ¿de acuerdo? Eso es lo que no entiende la gente que le llama Jehová a Yahvé. En realidad, en las Biblias católicas se traduce como Yahvé. Cuando dice Yahvé, se traduce como Yahvé. Pero en la liturgia, el Papa Benedicto XVI pidió que no se use el nombre de Yahvé porque también es un nombre bendito de Dios. Entonces ahí más bien se dice Señor en las traducciones, ¿de acuerdo? Pero bueno, todo esto es así. Dice Maruca Machuca, es un dogma de fe. Sí, es un dogma de fe, pero no es verdadero porque sea dogma de fe. Es dogma de fe porque es verdadero. Acuérdense, así funciona. No es verdadero porque sea dogma de fe. No es verdadero porque lo diga la iglesia. No. Es que primero tiene que ser verdadero y luego la iglesia lo afirma como verdadero. Afirmar que en Jesucristo hay una sola persona y hay dos naturalezas, es que primero es verdadero y luego se afirma como dogma de fe. Afirmarlo como dogma de fe es como decir, miren, ya esto está tan claro que quien no quiera aceptar esto, pues no es cristiano. A ver, miren, abortar está mal, señores. Abortar está mal. El aborto es uno de los pocos pecados que el derecho canónico establece que implica excomunión inmediata. ¿Por qué? Porque matar a un bebé en el vientre de su madre es un crimen tan grande que, perdóname, ya no eres cristiano. Es que ya no eres cristiano, ¿sí? Ya para hacer una cosa así, ya no eres cristiano, ¿no? Entonces, el dogma de fe es decir, a ver, esto ya quedó tan claro que quien quiere insistir en que en Jesús hay dos personas o tres o cuatro, ya, perdón, ya no lo vamos a discutir, ya está definido, pero está definido porque es verdad. Primero es verdad, después se convierte en dogma de fe, ¿de acuerdo? No es verdad porque sea dogma de fe, no. Ni lo tenemos que creer porque es dogma de fe, primero vamos a entenderlo. Es lo que te dice la teología. Qué bonito, muy bien. Enrique López dice, en la diapositiva segunda dice, ¿quién dice la gente que yo soy? El yo es una noción de conciencia de sí mismo y esa conciencia otorga credibilidad. Yo soy creíble y la palabra la entiendes en Mateo 13:13. Es parte del dogma, tu opinión. Ok, a ver, vamos por partes. Digo, no alcanzo a entender la profundidad de lo que estás comentando, pero en el fondo, claro, cada vez que Jesús usa la palabra, el término yo soy, ¿saben qué quiere decir Yahvé? Yahvé quiere decir yo soy o yo soy el que soy. ¿Sí? Entonces, cuando Jesús dice yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida, en el fondo la gente volteaba y decía, ay, usó el nombre de Dios. Cálmate, dilo de otra manera, ¿no? Así le decían a Jesús, pero Jesús decía, no, yo soy el buen pastor, yo soy, ¿de acuerdo? Ahora, otra vez, Enrique, lo que acabo de decir, es parte del dogma, eso no importa, en ese momento no importa, cuando es teología no es tan importante, claro, es importante ser fiel al magisterio de la iglesia. Si tu teología te lleva a conclusiones contrarias a lo que dice la iglesia, pues estarás pensando mal seguramente, ¿no? Pero lo que tenemos que decir es que el dogma es dogma porque son verdades que se van formulando para que las entendamos cada vez de mejor manera. Pero primero es verdadero y luego es dogma, ¿no? Digo, no, la verdad no pude explotar mucho la primera parte porque tendríamos que hablarlo más a fondo. Dice Yoli, ya se me hizo un nudo en la garganta, ¿no? La verdad, gracias Yoli, porque esto tiene que producir amor en nosotros. Dice San Juan, Dios es amor. No estamos haciendo teología para llenarnos de soberbia y decir, oh, qué sabios somos, y llegar al ratito con alguien y decirle, tú no sabes lo que es la unión hipostática ni las operaciones teándricas. No pequen, por favor, no pequen. ¿No? O sea, de verdad, compartir la alegría de entender, claro, Dios es verdadero Dios y verdadero hombre. Y el Sacratísimo Corazón de Jesús es un corazón humano. Es un corazón humano que late todavía hoy día, porque late, ¿eh? Jesús no se quitó su traje humano cuando llegó al cielo y dijo, ¡por qué chiquito me quedaba, señores! No, es hombre para siempre. Jesús no desprecia la humanidad, ¿sí? Jesús no desprecia la humanidad, ahí está. Qué bonito, Yoli, gracias. Ana Romero, Dios Padre en Cristo Jesús,
La explicación me hizo llorar. Pura gracia de Dios. Dios sabe trabajar con instrumentos inadecuados. Dios sabe trabajar con instrumentos inadecuados. Uno en Jesucristo y todo tiene en él su consistencia. Quiere decir que es omnipresente y omnisciente en todo el cosmos y el universo. Y además, Enrique, y todos, ya saben, Enrique y todos, además quiere decir que la Trinidad de alguna manera inhabita el universo entero. Debo confesarles que no lo he estudiado suficientemente, no puedo hablar demasiado de este tema, pero la inhabitación de la Trinidad en todas las cosas, la inhabitación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en el universo entero, es un hecho que tenemos que contemplar. Dios no es un testigo del universo, Dios no es un observador del universo, no. Dios está involucrado en el universo sosteniendo las cosas en la creación. Dios sostiene las cosas en la creación. Si Dios no me sostuviera en la creación, yo desaparecería y volvería a la nada de donde vengo, porque la verdad es que yo no he existido durante mucho tiempo. Después Dios me dio el ser. Pero Dios ama a sus criaturas y mantiene en el ser a sus criaturas. La inhabitación de la Trinidad. Qué bonita cosa has sugerido. Gracias, Enrique. Maruca dice, al Espíritu Santo no es el Espíritu Santo no es el logos de Dios. No, 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 no. Dios, a ver, lo voy a explicar un poco como lo explica San Agustín, rápido. El Padre pregunta, ¿el Padre se conoce a sí mismo o no se conoce? No, sí se conoce. ¿Y se conoce a medias o se conoce por completo? No, se conoce por completo. Bueno, el logos que permite que el Padre, que Dios mismo se conozca a sí mismo, el logos, ese logos es la segunda persona de la Trinidad. Es el pensamiento de Dios, es el logos de Dios, ¿de acuerdo? Es el logos de Dios. Y entre Dios y su logos hay una dinámica de amor que procede de ambos, que procede del Padre y del Hijo. Y esa dinámica de amor se llama el Espíritu Santo. Y son las tres personas divinas explicadas por San Agustín y caricaturizada por mí, por cierto, ¿no? Entonces, es Dios que se piensa a sí mismo, ese es el logos de Dios. El logos de Dios no es el Espíritu Santo es la relación del Padre y el Hijo, que procede del Padre y del Hijo. Tendríamos que hablar del Espíritu Santo en otra ocasión, ¿no? Pero qué bonita pregunta, Maruca, gracias. Aurora dice, me hiciste recordar el catecismo cuando iba a hacer la primera comunión. Se me ocurren muchos comentarios, pero lo voy a dejar allí porque ¿saben qué pasa? Digo, qué gusto, Aurora, Aurorita, supongo que es nuestra amiga Aurorita, qué gusto que te recuerde tu catecismo de la primera comunión, porque la mayor parte de nosotros no recuerda nada de su catecismo de la primera comunión, no recuerda nada. Yo me acuerdo nada más de la primera pregunta, ¿dónde está Dios? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y entonces me preguntó el padre, ¿y Dios está aquí en la iglesia? Y yo volteé y dije, pues claro que está en la iglesia. Y me dijo, ¿y Dios está en el coche con tu papá? No, le digo, no, por supuesto. Yo me acuerdo de mi respuesta. Yo no entendía nada. Después Dios tuvo piedad de esta ovejita que más bien parece sapo, ya para qué les cuento. Bueno, qué bonito es eso. Excelente, la persona de Jesús es yo, pero no una divinidad, uno y único. Híjole, ya no entendí muy bien el comentario, Enrique, habría que ver exactamente. En Jesús hay dos naturalezas, pero es una sola persona. Amén. O sea, eso es fe cristiana, Mónica, perfecto. Rosana, si todo lo hace él, nos crea un problema de comprensión no solo de su nacimiento, sino también de su muerte. Héctor Gómez, ya. A ver, todo lo hace él quiere decir que todo lo decide él. Él como Dios, a ver, él nunca deja de ser Dios y su muerte, a ver, la muerte no es la disolución en la nada, en eso estamos de acuerdo, ¿no? La muerte no es la disolución en la nada. La muerte es el fallo total de la vida física. Eso es la muerte. Pero nuestra alma seguirá existiendo. ¿Qué creen que pasó con el alma humana y con la divinidad de Jesucristo tras su muerte? Es que Dios murió, pero Dios murió quiere decir Dios experimentó el paso de la muerte. ¿Qué sucedió inmediatamente después de que muere Jesús? Pues lo dice el credo de los apóstoles, descendió a los infiernos, de lo cual ya no vamos a platicar hoy, lo vamos a platicar la próxima clase. La próxima clase vamos a platicar un poco sobre Jesús descendiendo a los infiernos, que será uno de los temas que pues ya saben que nos lleva mucho tiempo hablar de todo esto. Pero en realidad no plantea, a ver, Héctor, sí plantea problemas y hay que plantearnos los problemas, pero después hay que resolverlos, ¿no? Porque la fe cristiana sí se ha preguntando estas cosas. La muerte de Jesús quiere decir que Dios muere, a ver, no quiere decir que Dios penetra en el territorio de la nada, porque la muerte no es pasar a la nada, si no somos animales. Los animales sí cuando mueren pierden la única vida que tienen. Cuando los seres humanos morimos, lo que sucede es que nuestra vida física termina. Eso pasa con la muerte de Jesús, su vida física termina.
pero su humanidad y su divinidad siguen unidas y por tanto, espiritualmente desciende a los infiernos a anunciar a las personas que habían muerto antes que finalmente se había realizado la redención de la humanidad. Muy hermoso esto, pero hay que seguirlo pensando. La unión hipostática sigue Dios y hombre verdadero es una sola persona. Así es, Aurorita. Lupita dice, Jesucristo es Dios Hijo y en obediencia a Dios Padre, con el poder de Dios Espíritu Santo. Sobre todo, Jesucristo es Dios Hijo obediente en su misión terrena, ¿sí? En su misión terrena, porque Él decide hacer la voluntad del Padre y nos muestra que el camino es Él, pero el camino es hacer la voluntad del Padre, ¿no? Unido a Jesús. Muy bonito, Lupita, muy bien. Eric Vidrio dice, ¿qué pasa con todas aquellas personas que van a Jesús únicamente como un buen hombre que al final de su vida alcanzó la plenitud divina, algo que es herejía? Pues mira, es herejía, ¿por qué? Pues porque es afirmar pertinazmente algo que ya sabemos que no es, ¿no? Jesús no alcanzó al final de su vida la divinidad. Es más, ningún ser humano puede alcanzar al final de su vida la divinidad por sus propias fuerzas. Es que, por favor, es aberrante. Es aberrante pensar que un ser humano, si Cristo lo pudo hacer, pues yo lo podría hacer entonces, ¿no? Y hay algunos que eso lo dicen. Entonces, pues yo podría seguir una disciplina determinada que me divinizara. No, pues no, señores, no funciona así, ¿no? Entonces, sí, Eric, la verdad es que así como lo señalas. No entendí por qué con dos voluntades. ¿Será porque una es capacidad espiritual como la inteligencia? Sí, es una capacidad espiritual como la inteligencia y Dios tiene voluntad, por tanto, el Logos de Dios tiene voluntad divina y la persona humana de Jesús tiene voluntad humana. Y entonces es una sola persona con dos voluntades, pero dos voluntades que actúan en conjunto, ¿sí? En conjunto. Es que ese es un tema de la cristología maravilloso, ahorita hay que seguirlo trabajando. Se ha dicho que en estudios de los milagros eucarísticos, que la sangre de Jesús es AB positivo, pues igual estoy equivocado. Entonces, voy a revisarlo porque sí se tomó una muestra de la sangre de la sábana santa y creo que se pudo determinar el RH de la sangre. Entonces, pero no lo recuerdo, se lo voy a preguntar a algunos de mis amigos sindonólogos. Hay 13 mensajes nuevos, no, pues ya se animaron y nos quedan como 7 minutos. Aquí vamos. Y sin lugar a dudas, si los milagros eucarísticos son reales, digo a ver, es bien interesante, ¿eh? Ninguno de esos milagros es objeto de fe. Es decir, alguien que diga, no, espérate, yo no creo que haya milagros eucarísticos, un católico está en derecho de decir no hay milagros eucarísticos, porque esos son dones de Dios en la historia, ¿sí? Nadie está obligado a creer eso. Ahora, te ayuda para tu fe y después, estudiándolo racionalmente, tú dices, oye, eso sí me parece un milagro, pues perfecto, que anime tu fe y que motive tu fe. Y es muy correcto y son dones de Dios para la historia. La hipostática y lo teándrico es usado por la metafísica para generar una compleja mitología. ¿Qué opinas? Pues opino que siempre las palabras pueden ser manipuladas y que siempre las palabras pueden ser desvirtuadas, ¿no? La misma palabra, hacer el amor, ¿no? Prostituirte es hacer el amor, no. La prostitución no tiene nada que ver con el amor, no tiene nada que ver. Pero las palabras pueden ser utilizadas y las palabras pueden ser rebajadas y las palabras pueden ser desgastadas una y otra vez. Por eso, cuando éramos niñitos decíamos consustancial al Padre, ¿no? Y de repente ya nadie entendía consustancial. Y entonces ahora decimos de la misma naturaleza del Padre, ojalá que se entienda mejor, ¿no? Eso pasa con las palabras. Qué hermoso saber esto, la realidad teándrica de Jesús. A ver, Mónica y todos, me voy a permitir una irreverencia, no es una irreverencia, si lo fuera no me lo permitiría, pero un padre me lo dijo, me dijo, me gustaría tener unas gotas de pipí de Jesús. Y le dije, ay padre, ahora sí, ya, espérame, no, ahora sí, ya me puso un poco a sudar tinta china, a ver, ¿qué pasó aquí? Y me dijo, su pipí es divina. Si su sangre es divina y su saliva es divina y su sudor es divino, su pipí es divina. Me gustaría tener unas gotas de pipí de Jesús. Le digo, pues, amén, no puedo decir sino que tiene razón, pero eso pues no se le puede decir a la gente en una homilía, se puede decir en un curso de teología, ¿verdad? Ahí sí se puede decir. Fernanda Cervera dice, este elemento de la Trinidad fue una de las razones por las que el Islam se extendió con mucha más rapidez en Asia, África y Europa. El Islam tiene su inicio en el siglo VII, sí, y antes de la muerte de Mahoma ya se había expandido a la península arábiga. Es una religión monoteísta, por lo que es más fácil de entender por la gente, claro, porque es una religión brutalmente monoteísta. Solo hay un Dios que es Alá y San se acabó. Ahí no hay problemas de Trinidad. La caída del reino de Granada es en 1492, 7 siglos de expansión, dominio constante. En cambio, el cristianismo le llevó 3 siglos ser perseguida y en 313 Constantino la vuelve la religión del imperio. En 313 Constantino la vuelve una religio lícita, es decir, una religión que ya no debe ser perseguida, una religión legal en el imperio, pero no la convierte en religión oficial del imperio, solo van a ser algunos emperadores posteriores. Aún así su expansión fue mucho más lenta. Pues sí, ahora,
son fenómenos de la historia, y lo que hay que decir es que, ya les había yo dicho, por eso el Islam tiene más características de religión natural que de religión revelada, ¿no? Incluso el férreo monoteísmo del Islam es típicamente de una religión natural. Tonali, bienvenida. Gaby Rosales, ¿por qué entonces no me queda claro lo del Espíritu Santo? A ver, ya expliqué ahorita un poquito más lo de la relación del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En todo caso, tendríamos que detenernos a tratar el Espíritu Santo. Y no crean que por 20 minutos de plática sobre la Trinidad nos debe quedar perfectamente clara la Trinidad. Es que mejor vamos a esperar a que nos muramos, a que lleguemos a la presencia de Dios, contemplemos la Trinidad divina, y entonces vamos a decir, no, pues lo que estábamos diciendo era una salvajada, porque no es nada frente a la grandeza y la magnificencia de lo que Dios es, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, la teología sí quiere profundizar, y a lo que yo te invito, Gaby, es a seguir profundizando y a hacerte preguntas, y a reconocer que no te queda suficientemente claro, y está bien. Entonces búscanos en Teología para Todos, haz preguntas, buscamos libros, buscamos algún articulito breve que puedas leer, que puedas trabajar, con mucho gusto. Betty, gracias a ti por tu presencia y tu entusiasmo. Irene Rivas, bienvenida también. El Tetragramatón, exactamente por ahí lo escribí, pero lo escribiste en privado, Enrique, ya después yo lo escribí en público. ¿Por qué dice que la razón es más poderosa que la imaginación? ¿Que no a través de lo que imaginamos somos capaces de crear? Sí, sí, pero lo que te quiero decir es que podemos entender más cosas mediante la razón que imaginarlas mediante la imaginación. Eso es todo lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que cuando queremos entender a Dios, lo podemos entender mejor mediante la razón que imaginarlo mediante la imaginación. Imaginarnos la eternidad, imagínate algo que nunca se acaba, está medio raro. ¿Lo podemos entender? Sí, tranquilamente. Así lo decimos. Es que eso es eterno. No, es eterno. Por ahí va. Digo, de todas maneras, Silvia, lo podemos seguir platicando. Nos quedan ya muy pocos minutos. Dulce Bolaños, tanto gusto. Gracias, gracias, Ana Romero, gracias. Betty Silva, que te vaya muy bien. Adriana, también, qué gusto, mi querida Adri. Marta Ramírez, voy a explicarles con más argumentos a mis hijos el misterio de la Trinidad. Y después pide mucho por ellos y ámalos muchos y tenles paciencia y ámalos muchísimo, Marta. Maruca, encantadísimo. Gracias, Enrique, por tus comentarios. Berta también. Lilian, muchas gracias por sus comentarios. La relación entre el Padre y el Hijo es el amor entre ellos, que es el Espíritu Santo. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, la relación entre el Padre y el Hijo es el amor entre ellos, que es el Espíritu Santo. Gracias, Mónica. Lilian, que te vaya muy bien. Ya estamos terminando. Aurorita, recordé el catecismo cuando te decían quién es Dios. Dios es uno en tres personas distintas, ¿no? Así es. Dios te bendiga. Ernesto, mi hijo, es un milagro de vida. Sin lugar a dudas, Anita, sin lugar a dudas. Un día te voy a contar la historia que cuento. Y el milagro del anciano se analizó y la sangre es AB positivo. No, pues Aurorita y Mónica ya me están dando con lo del AB positivo de la sangre de nuestro Señor. En todo caso, ojalá queden preguntas, sé que quedan preguntas, sigámonos preguntando, así es la teología, hay que profundizar, hay que avanzar, hay muchas cosas que aprender, y no se trata de decir, esa persona sabe mucho, no, eso no sirve de nada. Lo que sirve es decir, cuánto sé, cuánto aprendí, cuántas preguntas quedan abiertas, y seguir trabajando juntos. Los esperamos en el sitio de Facebook de Teología para Todos, @teolo para todos. Me dará muchísimo gusto saludarlos, verlos por allí. Vamos a subir esta grabación y por lo pronto, pues simplemente agradecerles el enorme favor de su presencia, su paciencia, pues el privilegio de que estén aquí con nosotros. Les doy mucho las gracias. Alabado sea Jesucristo. Que tengan muy buena tarde. Cerramos la sesión.